Revelado, la sorprendente verdad detrás de la pensión robada por mi nuera, un giro inesperado. Eran tiempos de cambios y de incertidumbre cuando Andrés, un ingeniero al borde de la jubilación, miraba por la ventana de su pequeño hogar en el pueblo. Su vida había girado en torno a su familia, a las tradiciones que cimentaron su existencia. La emoción de la pensión estaba teñida de un halo de alivio, pero todo eso se tornó sombrío cuando Clara, su nuera, apareció con un rostro que denotaba preocupación. «Papá», le dijo, «la situación es crítica, necesitamos tu ayuda». En su corazón, Andrés albergaba el deseo de ser el pilar familiar y tras un torbellino de emociones, accedió a transferirle parte de su merecida pensión. No podía imaginar la tormenta que se desencadenaría. Los días se sucedieron y algo en Clara empezó a inquietar a Andrés. Pasaba de la aparente angustia a momentos de risa franca con sus amigos, lo que hizo surgir muchas dudas en su mente. ¿Realmente necesita el dinero o hay algo más detrás de su súplica? Este pensamiento lo atormentaba con frecuencia, arrastrándolo hasta el borde de la confusión. La voz de don Julián resonaba en su mente. «La familia es un lazo frágil, Andrés. No dejes que la ambición lo rompa». Y él, quien siempre había creído en la unidad del hogar, comenzó a cuestionar si había sido un ingenuo al abrir su corazón tan generosamente. Las conversaciones en la familia se tornaron tensas. Sus otros hijos miraban a Clara con ojos de compasión, mientras Andrés se sentía cada vez más aislado. Su respiración se tornaba irregular y las noches se transformaban en un ciclo de insomnio e inquietud. «¿Qué he hecho?», pensaba, mientras su mente se agitaba, sin poder escapar de su desesperación. La traición que comenzaba a vislumbrar se mezclaba con el amor que aún sentía por su hija y sus nietos. ¿Era posible perdonar todo eso, incluso antes de saber la verdad completa? La voluntad de salvar a su familia lo empujó a tomar acción. Con el respaldo de don Julián, que lo observaba con una mirada comprensiva, Andrés comenzó a investigar a Clara. Descubrir que estaba enredada en una sutil red de mentiras lo golpeó como un torrente de agua helada. La angustia lo consumía y cuando la verdad comenzó a revelarse, una sombra amenazó con desplomarse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la confrontación encontró a Andrés en un estado emocional desgastado. Clara llegó y él, con el nudo en la garganta, enfrentó la verdad en su mirada. Las palabras se trababan en su boca. «¿Por qué, Clara? ¿Por qué me mentiste?» Ella lo miró con una mezcla de desafío y miedo, y él supo que lo que descubriese podría fracturar el delicado equilibrio de su familia. Las lágrimas, esa posibilidad que representa una fuga de la tensión, parecían estar al borde de aparecer, pero la convicción que lo ataba al amor de su familia lo mantenía en pie. En ese instante sintió una presión insoportable. ¿Podría perdonar y al mismo tiempo combatir la traición? La atmósfera se tornó densa y Andrés comprendió que, a veces, la verdad crea abismos que resultan imposibles de cruzar. Andrés se sintió en un abismo durante esa tensa confrontación. La mirada de Clara era un reflejo distorsionado de la mujer que había tratado como a una hija. Esa confusión transformó sus dudas en una tormenta de emociones. El amor paternal luchaba contra el resentimiento y la traición.
La voz de don Julián, recordándole la fragilidad de la familia, resonaba en su mente, pero el miedo a perderlo todo lo mantenía alerta y decidido a encontrar respuestas. Después de ese encuentro, el aire en su hogar se volvió denso y pesado. Andrés sabía que no podía dejar que la situación se deteriorara sin una respuesta clara. A pesar de la angustia que lo consumía, la mente del ingeniero comenzó a formular un plan. La investigación, que había comenzado por impulso, se transformó en un proyecto sistemático. Al igual que en su trabajo, aplicaría su lógica e ingenio. Día tras día, rebuscaba en documentos, mensajes y cualquier indicio que lo guiara hacia la verdad. La búsqueda ocupó su tiempo, alejando un poco la agonía emocional que atormentaba su ser. Cada pequeño hallazgo lo cargaba de una mezcla de emoción y temor. Recibió un mensaje anónimo que lo llegó a descubrir cuentas bancarias ocultas y compras que parecían fuera de lugar. En cada uno de esos fragmentos, el rompecabezas que había empezado a armar tomaba forma, pero la ansiedad de lo que podría significar lo paralizaba. Andrés se dio cuenta de que la necesidad de justicia lo comenzaba a consumir. Ya no se trataba solo de proteger su pensión, en juego estaba su sentido de dignidad como padre y abuelo. Comenzó a confrontar sus propios miedos. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender su familia? Esta incertidumbre lo llevó a una introspección profunda. ¿Qué significaba realmente ser un buen padre? ¿Proteger a la familia a toda costa o enfrentarse a un hijo en busca de la verdad, aunque eso pudiese producir más daño? Cada noche, mientras el pueblo se sumía en la oscuridad, Andrés reflexionaba, revisando sus sentimientos a la luz de la razón. Se dieron cuenta de que su propia identidad dependía de cómo decidiera abordar esta situación. Un día, con la mente clara, escribió una lista de sus valores más profundos: lealtad, amor, confianza. Comprendió que el miedo solo lo llevaría a un lugar oscuro y que el propósito de toda su búsqueda era hacer lo correcto, tanto para él como para su familia. La resolución crecía dentro de él y se encontró buscando maneras de confrontar la situación sin descuidar la unidad familiar. A través de conexiones con viejos colegas y amigos del oficio, comenzó a entender que no estaba solo en este mar de incertidumbres. Muchos habían enfrentado desafíos similares. La fortaleza de su carácter despertó un deseo de compartir su historia, no solo para sanar sus heridas, sino para abrir el diálogo en su familia. En el proceso, Andrés también redescubrió antiguas pasiones que había dejado de lado por la rutina diaria. Se sumergió en la lectura, explorando temas de ética y resolución de conflictos, buscando herramientas que lo ayudaran a decidir su próximo paso. Finalmente, llegó el día en que se sintió listo para actuar. Reunió a su familia, su corazón latiendo con fuerza ante la mirada expectante de todos. La verdad que había estado buscando estaba a punto de salir a la superficie. Con cada palabra sentía que el tejido de su vida se mantenía en equilibrio, preparado para la revelación que podría cambiarlo todo. Antes de abrir la boca, su mirada se encontró con Clara. El cambio era palpable, el aire estaba lleno de tensión, y sabía que lo que estaba a punto de revelar podría ser su sentencia de muerte emocional o, tal vez, la redención que tanto anhelaba. ¿Estaría Clara lista para enfrentar la verdad? Andrés respiró hondo, intentando calmar la tormenta que azotaba su interior. La confusión, el miedo y la esperanza se agolpaban en su pecho, conteniéndolo en un estado de suspenso. A su alrededor, cada rostro en la sala parecía reflejar la misma ansiedad. La mirada de Clara lo desafiaba, como si estuviera esperando que su voz rompiera el hielo. Las palabras comenzaron a fluir en su mente, organizándose en frases que alternaban entre la certeza y la duda. Sabía que no podría ocultar más la verdad, pero la preocupación por las repercusiones lo mantenía alerta. Sería un momento decisivo, no solo para él, sino
para todo su entorno familiar. Clara, tenemos que hablar, comenzó finalmente, sintiendo el peso de sus palabras. Su voz era firme, aunque su mente luchaba con la vergüenza y la angustia. Ella se tensó y Andrés notó la guardia que levantaba a su alrededor. Era la postura natural de alguien a quien sorprende en un error, un mecanismo de defensa que él conocía bien. Sin embargo, ese mismo instante fue el eco que resonó en su interior, recordándole la importancia de actuar con responsabilidad, de asumir su papel no solo como padre, sino como un ser humano dispuesto a enfrentar su propia vulnerabilidad. Las cuentas ocultas, los gastos que no comprendo. ¿Qué está pasando en nuestra familia, Clara? Esto no es solo un problema de dinero, es algo más profundo que nos está dañando, continuó, sin poder evitar que su voz temblara levemente al final. Clara, visiblemente afectada, lo miró con una mezcla de furia y tristeza. ¿De verdad crees que solo se trata de dinero? ¿No ves que esto es un ataque a mi persona? Mi intención nunca fue hacer daño. A medida que intercambiaban palabras, Andrés sintió que su cuerpo se llenaba de adrenalina. Ella estaba herida, pero él no podía dejarse llevar por el impulso. Era un momento que requería contención intelectual y emocional. En su mente recordó todos los hallazgos que había hecho, cada pieza del rompecabezas que se interponía entre ellos. Un recurso más para su arsenal personal. Lo que necesitamos es abrir un diálogo y no dejar que el miedo nos paralice. No somos enemigos. Si no estamos en el mismo bando, estamos destinados a perderlo todo, respondió, eligiendo cada palabra con atención. Esa conversación lo estaba transformando, desafiando todas las suposiciones que había tenido sobre su familia. Andrés comenzó a darse cuenta de que el diálogo no solo abría una vía de comunicación, sino que también forjaba la oportunidad de redefinir su relación con Clara. Era el momento de mostrarle que el amor seguía siendo la base sobre la que podían reconstruir su relación, aunque el camino hacia la verdad fuera doloroso. Mientras la conversación prosiguía, Andrés se sentía cada vez más consciente de sus propias inseguridades y la forma en que había manejado la situación. No era solo un padre confrontando a su nuera, también era un hombre que necesitaba aprender a ser vulnerable, a arriesgarse por el bienestar de los suyos. Entonces, mientras admitía su propia carga emocional, escuchó un sonido, un eco apagado que se convirtió en un silencio abrumador. Todo había cambiado en la habitación. Clara, al borde de las lágrimas, dijo en voz baja: «Andrés, hay algo que no te he contado». Las palabras sonaron como una lluvia torrencial en el aire pesado de tensión. Todo en él se enfocó en su nuera, esperando esa revelación que podría significar tanto para ellos. ¿Cuál era esa verdad que aún permanecía oculta y que, al fin, podría reseñar el futuro de su familia? En su corazón, Andrés supo que estaba sobre el umbral de una revelación monumental. Sin embargo, no podía prever hasta dónde lo llevaría. El silencio en la habitación se hacía cada vez más denso. Clara, con su rostro bañado en lágrimas y la voz temblorosa, era el reflejo vivo de una verdad que Andrés no estaba preparado para recibir. La tensión en su pecho se convirtió en una vorágine de emociones, una mezcla de temor y anticipación. «¿Qué es tan importante que no te he contado?», se preguntó a sí mismo mientras luchaba por mantener la calma. «Es sobre la pensión de mamá», comenzó Clara, sus palabras saliendo entre sollozos. «No quiero que pienses que he hecho algo malintencionado. He estado intentando manejar la situación sola». Andrés sintió cómo su corazón se hundía. El tema de la pensión había sido un punto sensible, pero lo que más lo perturbaba era la posibilidad de que Clara estuviera escondiendo algo de él. Su mente empezó a trabajar rápido, analizando cada escenario posible. La revelación podía abrir nuevas heridas o, por el contrario, generar un vínculo renovado. Todo dependía de cómo respondía a esta información.
¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, la voz rasposa y pesarosa. He estado cargando con dudas, problemas, y tú solo escondiéndome más verdades. Clara lo miró a los ojos, buscando algo más que solo reproches, porque tenía miedo a que no entiendas mis decisiones, a que pienses que estoy tratando de aprovecharme. Siempre he querido apoyarte. La situación dejó de ser solo mía. Andrés, ahora sumido en otra batalla interna, comenzó a desmenuzar el peso de sus propias responsabilidades. Sabía que su relación con Clara no se trataba solo de lo económico, sino de las expectativas que había proyectado sobre su familia. Estaba enfrentando la lección de que todos llevaban su propia carga y que las decisiones de Clara no siempre eran reflejo de una traición. En su mente se formaba una estrategia: abrir un canal de diálogo donde ambos pudieran compartir sus cargas sin juicios. Clara, el hecho de que estés lidiando con todo esto no me hace pensar menos de ti, dijo, permitiendo que el sufrimiento de ella resonara en su propio dolor. Lo que más deseo es que podamos superarlo juntos. No te estoy juzgando y definitivamente no estoy en una posición para hacerlo. Un destello de alivio iluminó el rostro de Clara, pero la conversación aún no había terminado. Su comunicación se tornaba más profunda. Cada descubrimiento un ladrillo más en la edificación de una base más sólida entre ellos. Sin embargo, había un temor presente. ¿Podrían realmente superar este desafío o se estaban acercando al abismo? Tal vez lo más importante de todo no era el desenlace de la situación económica, sino cómo esta revelación los prepararía para enfrentar futuros desafíos. La vida estaba a punto de enseñarles a ambos, y Andrés se dio cuenta de que el miedo que había sentido al comienzo de esta charla sacrificial se estaba transformando en una especie de anticipación. Su crecimiento no solo radicaba en confrontar verdades, sino en aprender a escuchar en lugar de simplemente reaccionar. «Quiero que me cuentes todo, Clara», insistió, manteniendo la mirada firme, cada detalle, incluso si duele. Mientras ella tomaba aliento para hablar una vez más, Andrés sintió que el cambio empezaba a marcar una nueva dirección en su vida. Estaba decidido a ser un mejor hombre, no solo para su familia, sino también para sí mismo. La vulnerabilidad no era una debilidad, se estaba convirtiendo en una fortaleza. «Quiero que me cuentes todo, Clara», insistió, manteniendo la mirada firme. Mientras ella tomaba aliento para hablar una vez más, Andrés sintió que el cambio empezaba a marcar una nueva dirección en su vida. Estaba decidido a ser un mejor hombre, no solo para su familia, sino también para sí mismo. La vulnerabilidad no era una debilidad, se estaba convirtiendo en una fortaleza. Sin embargo, una pregunta aún flotaba en el aire. ¿Qué era aquello que Clara todavía no había revelado y que podría cambiarlo todo? La inquietud recorrió su mente, llevando su nuevo camino hacia un destino incierto. ¿Estaba realmente preparado para escuchar lo que vendría? Andrés sintió cómo el tiempo se detenía mientras Clara tomaba aliento. Las palabras estaban al borde de sus labios, pero el miedo y la ansiedad parecían retenerlas. En ese interludio de tensión, su mente giraba en la espiral del desconocido, enfrentándose a la posibilidad de que la verdad fuera aún más complicada de lo que imaginaba. La habitación, que unos momentos atrás había sido un refugio, se había transformado en un campo de batalla emocional. Mientras tanto, la vida en su entorno continuaba su curso. El ruido de la calle, los coches que pasaban y las risas distantes de algunos niños contrastaban con la atmósfera sombría que envolvía a Andrés y Clara. Se sentía como si todos los demás estuvieran ajenos a la tormenta que estaba por desatarse entre ellos, un recordatorio de que la vida seguía a pesar de sus luchas internas. «Lo sé», comenzó Clara al fin, su voz temblando. «Hice algo que no debí. Cuando mamá tuvo el accidente, me desesperé. No sabía cómo manejar los gastos, así que empecé a retirar dinero de su cuenta. Pensé que podía solucionarlo más tarde,
pero entre los médicos y el cuidado nunca encontré el momento adecuado. Las palabras, aunque salían con dificultad, impactaron a Andrés como un rayo. Su rostro palideció mientras un torrente de emociones invadía su ser. La traición, el desasosiego, la confusión. ¿Qué había estado construyendo con Clara? Cada visión que había tenido de su futuro juntos comenzaba a derrumbarse y el tremor en su interior se intensificó. ¿Por qué no viniste a mí en lugar de hacer esto sola? Podríamos haber enfrentado esto juntos, replicó, más herido que enojado. Su mente pasaba de la incredulidad a la realidad. Lo que la culpabilidad había escondido era la falta de confianza, una grieta en su relación que podría ser difícil de reparar. Clara sintió el peso de su reproche y las lágrimas volvieron a brotar. No quería que pensaras que no estaba cuidando de mamá. Siempre he sentido que era responsable de todo, de su bienestar, de sus cuentas, y de pronto se me fue de las manos. Andrés comenzó a darse cuenta de que su frustración no solo provenía de lo que había hecho Clara, sino de la epifanía que se gestaba dentro de él. Se encontró reflexionando sobre su propia incapacidad de ver a su hermana como un ser humano falible. Clara no era una villana, era una mujer perdida en la desesperación de un momento crítico. Clara, entiendo lo que has hecho y por qué lo hiciste, pero esto no puede seguir así. No podemos vivir en la sombra de secretos y mentiras, dijo con determinación, resonando en su voz un nuevo sentido de propósito. Había tomado la decisión. No era solo un momento de terapia familiar. Era una oportunidad para crecer, para sentar las bases de una relación más auténtica y vulnerable. La revelación de Clara le había mostrado la fragilidad de su conexión hasta ese momento, y el poder de enfrentarse a sus miedos juntos podría ser el inicio de algo más profundo. Con una nueva perspectiva, Andrés empezó a planear. No podía cambiar el pasado de Clara, pero sí podía ser parte del camino hacia la reconstrucción de su relación. La fachada de su vida normal se había desmoronado, pero en lugar de sentirse perdido, experimentaba un deseo de aprovechar este nuevo capítulo. Tal vez aún había tiempo para enmendar lo que se había dañado. Prometamos ser transparentes, compartamos nuestros problemas juntos. Este es nuestro camino, no solo el tuyo o el mío, propuso Andrés, en un intento de cerrar la brecha entre ellos. Clara, con una mezcla de gratitud y alivio, asintió. Sin embargo, en el fondo de su mente una sombra aún persistía. ¿Qué más sabía que no sabía sobre la situación financiera de su madre? La incertidumbre seguía pendiendo como una espada de Damocles. La respuesta podría cambiar la dirección de sus vidas nuevamente. La noche se cernía sobre ellos, cargada de nuevas historias que aún estaban por escribirse. Pero, en el fondo, Andrés guardaba una última pregunta que temía hacer. ¿Cuánto más estaba dispuesto a descubrir si lo que venía podía despedazarlo por completo? Andrés se sentó en el borde de la cama, aún procesando la revelación de Clara. La inseguridad y la traición eran palabras que marcaban su realidad, pero había algo más profundo en juego. Esa sensación de desconfianza se transformaba lentamente en una búsqueda casi compulsiva por la verdad. La idea de aceptar que su percepción sobre Clara había sido errónea le hizo cuestionar otros aspectos de su vida. Lo que había comenzado como un confrontamiento familiar ahora se escudaba tras un manto de autodescubrimiento. Andrés recordó lo lejos que había llegado en su carrera profesional, cómo había dejado de lado su propia ambición por la seguridad de su entorno. La estabilidad que había cultivado escondía insatisfacción creciente. Era momento de replantearse su camino. Tomando aire, miró por la ventana. El horizonte le ofrecía una perspectiva renovada, pero, al mismo tiempo, la presión de lo que le esperaba y la vida profesional se cernía sobre él. Había desatendido su propio desarrollo personal por años, cargando el peso de las expectativas de los demás. La situación con Clara era un llamado a actuar. Decidió que era el momento de establecer sus límites.
No se podía permitir que su vida estuviera determinada por la falta de transparencia en los demás, ni por las decisiones de quienes lo rodeaban. Así como había logrado confrontar la verdad con Clara, debía aplicar esa misma valentía a su vida laboral. Era hora de revisar sus motivaciones, sus sueños olvidados. Esa noche, mientras Clara recapitulaba una y otra vez sus errores, Andrés comenzó a hacer una lista de las cosas que había dejado de hacer por miedo. Estaba dispuesto a darle un giro a su situación profesional, a abrirse a nuevas oportunidades, pero también a aceptar que el cambio venía con riesgos. La necesidad de desafiarse a sí mismo era más urgente que nunca. Al día siguiente, Andrés se despertó decidido. Se vistió y se dirigió a la oficina, su corazón latiendo con fuerza, no por el miedo a enfrentarse a su jefe, sino por el propósito que llevaba dentro. Recordaba su última interpelación laboral con desdén, cómo no había defendido de forma efectiva sus ideas. Esta vez sería diferente. En la reunión, expuso su propuesta con claridad y firmeza, abordando no solo la debilidad del proyecto actual, sino su visión para reestructurarlo desde la base. La sala lo escuchó con atención, y lo que antes parecía imposibilidad comenzó a tomar forma. Las palabras que salían de su boca resonaban con más confianza de la que alguna vez había imaginado. Era el Andrés que había dejado de lado, y esa versión de sí mismo le resultaba desconocida, incluso emocionante. Durante los siguientes días, mientras avanzaba en sus propuestas y buscaba espacios de innovación dentro del equipo, se sintió cada vez más fortalecido. La intimidad que había comenzado a restablecer con Clara le empujaba a una nueva etapa de autenticidad, no solo en la familia, sino en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, mientras comenzaba a recuperar el control de su vida, se topó con un documento que lo dejaría atónito. Era un aviso bancario relacionado con la cuenta de su madre que había pasado desapercibido. El descubrimiento lo dejó en estado de shock y desestabilizó los cimientos de la fortaleza que había comenzado a cultivar. ¿Era este el dilema que lo llevaría a cuestionar todo lo que había reconstruido? En su mente, una nueva pregunta brotó. ¿Es posible que los secretos familiares sean más dañinos de lo que él había querido aceptar? La verdad se acercaba a pasos agitados, y Andrés se preparaba para una confrontación que quizás sería aún más difícil que la que había tenido con Clara. Andrés sostenía el aviso bancario con manos temblorosas. Las palabras en el papel parecían vibrar de forma casi amenazante, desafiando su concentración. La razón detrás de su revuelo era simple, pero devastadora. Su madre había estado lidiando con problemas financieros graves, y él no tenía idea. ¿Por qué no había sido informado? En ese instante, la idea de la familia perfecta se desvanecía como una ilusión. Las revelaciones dolorosas que había experimentado con Clara parecían apenas un abrebocas a lo que antes tomaba como una vida ordenada. Cada uno de esos momentos de confrontación con su pareja era un reflejo sutil de los secretos más oscuros que a menudo guardamos en las dinámicas familiares. Ese descubrimiento sobre su madre no solo cuestionaba su papel como hijo, sino que representaba una nueva capa de responsabilidad que no había anticipado. Su mente zumbaba con preguntas. ¿Cuánto tiempo habría estado su madre en esta situación? ¿Había algo más que ignoraba? La batalla interna comenzaba a atormentar su convicción creciente. Había decidido asumir el control de su vida, pero ahora se enfrentaba a una autocrítica sobre su propia negligencia. Durante años había escrito su historia con un enfoque cerrado en su progreso personal, olvidando a aquellos que le habían dado poder y dirección. Mientras se preparaba para salir hacia la casa de su madre, una voz interna le susurraba cuestionamientos que resonaban con sus más profundos temores. ¿Estaría preparado para ser el apoyo que había fallado en ser? ¿Podía aceptar que detrás de la imagen de la madre que había idealizado había también fragilidad y necesidad? Al llegar, el ambiente se sentía tenso. El mueble en la sala, repleto de recuerdos familiares,
Parecía observarlo mientras se iba acercando a su madre de pie en la cocina. Las arrugas en su rostro contaban una historia de luchas silenciosas, pero Andrés había estado demasiado absorto en su propio mundo para notar las grietas. La conversación no comenzó fácil. Intentó introducir el tema, pero las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Cómo se plantean temas graves sin romper el frágil hilo que mantenía unida la familia? Pero pronto se dio cuenta de que todo lo oculto debía hacerse evidente. La honestidad brutal era el único camino hacia adelante. «Mamá, descubrí algo que tienes que contarme», empezó, tratando de mantener un tono suave. La mirada de sorpresa en su madre lo hizo tambalear. Pasaron unos segundos de silencio y mientras ella absorbía la revelación, Andrés miró hacia el suelo, sintiendo cómo la tensión se acumulaba. Sabía que debía preparar su mente para cualquier reacción, la negación, la tristeza o incluso la rabia. Finalmente fue su madre quien rompió el silencio. «Andrés, pensé que podía manejarlo. Solo quería que no te preocuparas», dijo, su voz quebrándose. Las emociones tumultuosas que él experimentaba se reflejaban en sus ojos. Ahí estaba la madre que había idealizado, pero también la mujer que había decidido ocultar sus luchas por amor. Esa conversación lo llevó a cuestionar sus propias decisiones en el trabajo y en su vida personal. En un intento por asentar nuevamente las bases de su relación familiar, se dio cuenta de que debía aplicar la misma valentía que había llevado a su voz a ser escuchada en la oficina. No solo debía ser un hijo, necesitaba ser un aliado. Mientras hablaban, un nuevo sentido de determinación empezaba a cobrar forma dentro de él. Esta confrontación con su madre era el episodio crucial que necesitaba para reunirme con la realidad de lo que significa ser parte de una familia. Cada viejo rencor se desvanecía ante la necesidad de enfrentar ciertas verdades. Sin embargo, a medida que se desvelaba esta nueva narrativa familiar, un pensamiento se alojaba en su mente. ¿Habría otros secretos por descubrir? La certeza de que su vida podía cambiar radicalmente con una revelación más lo impulsó a buscar la verdad en los rincones más oscuros de su historia familiar. Andrés supo que el siguiente paso requería de su más profunda dedicación, pero también de un coraje que aún debía encontrar. La búsqueda estaba solo comenzando y el eco de aquellas verdades lo acompañaría constantemente. ¿Qué más ocultaban las sombras de su pasado? Andrés se sentía diferente después de aquella conversación con su madre. Una chispa de compromiso lo recorría por dentro, como si en la ardua búsqueda de entender su familia hubiera dado con un camino que podría redimir no solo su relación con ella, sino también su percepción de sí mismo. Aquella primera revelación había despertado un deseo insaciable por descubrir la verdad sobre su historia y su identidad familiar. La presión de la vida laboral, que antes parecía una montaña inamovible, ahora se sentía ligera. Aunque el trabajo en la oficina era complejo y demandante, Andrés comenzaba a ver su rol en un nuevo contexto, como si cada día fuera una oportunidad para aplicar lo aprendido en su vida personal. En lugar de aislarse en sus tareas, empezaba a trabajar en equipo con un nuevo enfoque. Cada discusión sobre proyectos se transformaba en un intercambio de ideas, donde su voz, que antes había dudado en alzar, ahora resonaba con fuerza. Esa transformación personal se vio reflejada en un email que envió a su superior, sugiriendo una reunión para revisar el enfoque del equipo sobre un nuevo cliente. Tenía la firme intención de que su equipo adoptara una metodología más colaborativa, abierta a los puntos de vista de todos. El coraje que le había costado reunir para hablar con su madre ahora lo empujaba a ser un líder más presente en su trabajo. Sentía que, al ser más auténtico en su entorno laboral, también influía en los demás para hacerlo. Esa comunicación honesta no solo generó resultados en la oficina, sino que lo llevó a crear lazos más cercanos con sus compañeros. Sabía que su trabajo no solo definía su éxito profesional, sino también su autoconocimiento. Cada pequeña victoria profesional alimentaba un sentido renovado de propósito que no había experimentado antes. Las noches se convirtieron en momentos de reflexión. Después de largas jornadas, Andrés se sentaba con un cuaderno en su casa y anotaba todo lo que había aprendido de su madre y de sí mismo.
descubrió que su historia no era solo suya, sino una conspiración de vidas, decisiones y secretos acumulados. Le llevó un esfuerzo considerable aceptar que cada miembro de su familia llevaba sus propias batallas, pero eso era lo que los unía en la experiencia cómplice de ser humanos. Sin embargo, un día, mientras revisaba las cuentas de la familia, se topó con una información inquietante, un documento que mencionaba a su nuera en relación a un fondo que parecían haber retirado sin justificación. La desconfianza se instaló en su mente. La primera respuesta fue de incredulidad seguida de un sutil escalofrío que recorrió su cuerpo. La imagen de su madre, abrumada por los problemas financieros, y la figura de su nuera, a quien había visto como parte de la solución, comenzó a contrastar de forma aterradora. Andrés sintió como un nuevo reto se acercaba y no podía ignorarlo. Algo más se cernía sobre su familia, un secreto que requería ser develado. La tendencia a la confrontación había sido el motor de su evolución y sabía que necesitaría abordarlo, pero esta vez tenía que ser más astuto. Había aprendido a confrontar la verdad, pero también a necesitar pruebas concretas antes de actuar. Su mente giraba en un torbellino de teoría y estrategia, cuestionándose si debería hablar con su madre sobre el documento o ser más reservado y observar qué acción podían tomar. Quizás la clave estaba en involucrar a algunos de sus hermanos para obtener más información antes de dar un paso en falso. La urgencia aumentaba y el deseo de descubrir la verdad lo mantenía despierto. Sabía que este sería un viaje de revelaciones que podría transformar su vida nuevamente, y esta vez no había espacio para la inacción. Andaba en busca de la confianza genuina. Lo que estaba en juego era su familia y su lugar dentro de ella. Con la determinación como compañera fiel, Andrés se preparaba para afrontar lo que pudiera develar esta nueva encrucijada. La búsqueda de respuestas habría de llevarlo por un camino insospechado, y no podía evitar preguntarse qué más estaba oculto tras las sombras ya conocidas. La mañana siguiente, Andrés se despertó con el rugido de preguntas en su mente. La inquietud que había sentido la noche anterior se había transformado en determinación. La revelación sobre el documento y la posible conexión con su nuera no podía quedar en la nebulosa de la duda. Tenía que desenterrar la trama oculta, y su intuición le decía que no debía hacerlo solo. Mientras se vestía, una oleada de pensamientos lo invadió. Entre su responsabilidad como hijo y su deber como hermano, sentía la presión de tomar decisiones que no solo afectarían su vida, sino también la de su familia. ¿Cómo podré mirar a mi madre a los ojos si descubro algo que no debería? Era un dilema que lo atormentaba. Pero una voz interior le insistía que, si había aprendido algo de su reciente compromiso personal, era que solo la verdad podría liberar a su familia de las ataduras del silencio. Después de un desayuno rápido, se decidió a hablar con su hermano Javier. La relación había sido cordial, pero nunca cercana. Ambos habían vivido muy diferentes experiencias. Sin embargo, ahora Andrés necesitaba abrir ese canal de comunicación. En lugar de solicitar una reunión formal, lo llamó Juan, el hermano mayor que siempre había tomado un rol protector. La conversación comenzó en un tono casual, pero la tensión se percibía en el aire. Andrés dio el primer paso, hablando sobre la familia, el trabajo, y luego, cambiando de rumbo, preguntó directamente por la situación financiera de sus padres. ¿Sabías que hay ciertos problemas que no nos han contado?, comenzó Andrés. La mención de los problemas económicos pareció desconcertar a Javier. La conversación fue tensa y su hermano, visiblemente desconcertado, se mostró reticente a profundizar, como si temiera las repercusiones de lo que pudieran descubrir. Fue entonces cuando Andrés decidió ser más directo, ensayando las palabras que más le pesaban. Javier, ha surgido un documento que menciona a nuestra nuera en un asunto de fondos no justificados. No puedo quedarme callado sabiendo que eso podría afectar a nuestra madre. Las palabras tuvieron un efecto inmediato. Javier se puso en guardia, pero a medida que la conversación avanzaba,
Andrés supo que tenía que persuadirlo para que él también estuviera involucrado. Esto nos concierne a todos, necesitamos unirnos en esto. Si hay algo más, siempre será mejor descubierto juntos, le dijo con la mirada firme. Finalmente, Javier asintió, aunque con la evidente alarma en su rostro. Está bien, investiguemos, pero tienes que estar preparado para cualquier cosa, Andrés. Esta no es solo una cuestión de dinero, es sobre la confianza en nuestra familia. Andrés respiró profundo. Esta conversación había renovado su propósito, ahora más amplio. El trabajo no era simplemente una serie de tareas, era un reflejo de los cimientos de su vida personal. Había encontrado un aliado en Javier y juntos decidieron explorar la verdad, pero el enfoque tenía que ser cuidadoso. La necesidad de evidencias era fundamental. Decidió que el siguiente paso sería una reunión con ambos hermanos. La revelación de un secreto podría reconfigurar sus relaciones por completo. La sospecha de la nuera de Andrés comenzó a girar como un tornado, cargando consigo las palabras no dichas y las emociones reprimidas. Sin embargo, la urgencia lo llevó a interrogarse nuevamente, ¿y si al final la verdad duele más que la mentira? Mientras formaba una estrategia clara y un plan para hablar con su madre, sentía que no solo estaba buscando respuestas, sino que estaba dando otro paso firme hacia su crecimiento personal. La llegada de la incertidumbre no lo ahogaba, lo impulsaba a ser más proactivo, más fuerte. Mientras el día se desvanecía, una luz tenue se filtraba por la ventana, creando un juego de sombras que pronto se volvería revelador. Andrés comprendió de nuevo que se encontraba en una encrucijada crucial donde cada decisión contaba. Con determinación renovada, se sentó a construir un esquema de preguntas e inquietudes, más enfocado que nunca. La búsqueda de la verdad solo podía llevarlo a un lugar. El momento de la confrontación se acercaba, y eso sería un hito que lo definiera como persona y como miembro de su familia. Pero antes de avanzar, sentía que había algo más que descubrir, un detalle que podría cambiarlo todo para ellos. ¿Qué secretos se esconderían aún bajo la superficie? Andrés se sentó en el banco del parque, observando a su alrededor. Era un día de sol radiante, pero en su interior había una tormenta de emociones. Aquel momento crucial que tanto había esperado había llegado. Mientras su mente reflexionaba sobre las últimas semanas y los descubrimientos dolorosos, una sensación de claridad empezó a florecer dentro de él. Había estado sumido en la oscuridad del secreto, pero la búsqueda de la verdad lo había guiado hacia la luz. La reunión con Javier y Clara había sido reveladora. Al compartir sus hallazgos y preocupaciones con sus hermanos, se dieron cuenta de que no solo estaban enfrentando una posible traición, sino que estaban buscando sanar las heridas familiares abiertas. Las conversaciones honestas sobre las dificultades de su madre, la presión financiera y sus propias luchas internas habían sido el catalizador necesario para que cada uno de ellos se unieran, renunciando a viejas rencillas en busca de un objetivo común. Ese día, la verdad los había acercado en vez de separarlos. Su voz, que alguna vez había dudado en alzar, resonó con firmeza y sinceridad. Andrés articuló su deseo de trabajar juntos como familia, comunicar sus problemas de manera abierta y empezar a sanar el tejido roto de su relación. En ese proceso, entendió que, a menudo, los secretos nacen de una intención de proteger, pero en lugar de ello, solo causan un daño mayor. Al día siguiente, se dirigió a la casa de su madre con el corazón renovado. No iba con el objetivo de confrontar, sino de reconstruir. La conversación que había estado esperando era diferente. En lugar de revelaciones y acusaciones, iba a ofrecer apoyo. La mirada de su madre en el momento en que entró en su hogar transmitía una mezcla de tristeza y preocupación, y eso solo avivó la determinación de Andrés. «Mamá, quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte», comenzó, sabiendo que esas palabras eran el primer paso para abrir el espacio de diálogo que necesitaban.
La conversación fluyó de manera inesperada. Su madre, agradecida y aliviada por la apertura de su hijo, compartió sus propias inseguridades y el miedo que sintió al no poder controlar la situación financiera. Andrés se dio cuenta de que había una carga histórica de silencios en su familia. Con cada palabra, las barreras se desmoronaban, volviendo más fuerte el lazo que antes había estado en peligro. Su madre se sintió válida, comprendida y sobre todo acompañada en la lucha. Poco a poco, las preocupaciones comenzaron a transformarse en planes. Juntos se sentarían para revisar las cuentas, buscarían soluciones y decidirían cuándo era el mejor momento para hablar con Clara sobre las finanzas. Esa misma noche, Andrés se sentó en su escritorio. La semana había estado llena de revelaciones y había evolucionado como padre, hijo y hermano. A medida que reflexionaba sobre todo lo aprendido, decidió dar un paso más. Había silenciado su propia voz por demasiado tiempo y ahora era su momento de brillar también en el ámbito profesional. Con cada revelación familiar, había encontrado una fuerza interna que antes desconocía. Tomó un valor renovado y se preparó para solicitar una reunión con su jefe. Estaba listo para defender una idea que había estado gestando en su mente, que no solo ayudaría a su equipo, sino que también había observado que podía aportar cambios significativos en la empresa. En su corazón residía la convicción de que su voz importaba, que sus contribuciones podían marcar la diferencia. Una semana después, con la confianza en su corazón y la claridad en su mente, se presentó en la reunión. Exponiendo sus ideas con firmeza y convicción, capturó la atención de todos los presentes. Había redescubierto su pasión por el trabajo. Podía tocar las fibras del equipo, y esas ideas iniciaron una nueva fase en su carrera. En ese instante, supo que había alcanzado una nueva etapa de crecimiento personal y profesional. Ahora, como hombre que ha lidiado con la complejidad de su historia familiar y la inevitable verdad oculta, se sentía realizado. Andrés no solo había logrado reconstruir su familia, había cultivado una identidad auténtica, donde la transparencia y la comunicación se erguían como pilares fundamentales. La confianza que había instalado en sus relaciones se reflejaba en la seguridad que había encontrado en su vida profesional. Con una sonrisa en el rostro, Andrés abandonó la oficina aquel día. Era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Su vida, que una vez fue un enigma lleno de secretos, ahora brillaba con claridad. Había enfrentado el miedo, desafiado la incertidumbre y al final había descubierto el poder de la verdad. Una verdad que liberaba, unía y fortalecía. Había llegado el momento de mostrar su luz al mundo y seguir construyendo una vida que reflejara lo mejor de sí mismo. Ahora, queridos amigos, es su turno de unirse a este viaje de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrarnos su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final que acaban de presenciar. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su compromiso con historias de superación personal.